Yo siempre he pensado que las personas tienen una capacidad increíble de imaginar grandes cosas, de construir enormes avances y mejorar de gran manera nuestro mundo. Pero si hay algo que tienen las personas en sí, que siempre he visto en cierto modo como algo negativo, es que siempre quieren volar sin haber aprendido a caminar. Quieren saltar del 3 al 10 sin haber pasado por los otros números. Siempre quieren llegar al espacio sin haber explorado el mundo. Y ahora quieren que el mundo de los videojuegos sea un gran futuro cuando ni siquiera se ha podido realizar un buen presente para ellos. Pues bien, este es el caso que se presenta con Google Stadia, el nuevo servicio de streaming que, entre comillas, revolucionará la industria del videojuego porque, si no lo hace según muchos, la industria se va a morir. Pues bien, lo que verás aquí será más que nada una opinión con cierta factibilidad desde varios puntos de vista y más que nada opiniones al respecto de mucha gente que ha hablado en torno a esto para sacar una conclusión un poco más centralizada. Con nada más que decir, pues empecemos. Bueno, para empezar, ¿qué es Google Stadia? Es un servicio que te permitirá jugar videojuegos de alta calidad en cualquier dispositivo sin necesidad de una consola física. Obviamente la palabra streaming ya nos indica que se necesitará una conexión a internet por parte de tu dispositivo. Solamente arrancando con esto ya empezamos a generar la primera duda. Una conexión a internet para jugar juegos que no tengo en mi dispositivo. ¿Eso realmente funciona? La respuesta personal más corta y simple que te puedo dar es que esta tecnología está muy verde y difícilmente el mundo todavía no está preparado para ella. Pero para responderte eso más detalladamente, debo explicarte varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es latencia? O ping. ¿Alguna vez has escuchado de eso? Pues bien, si te has fijado cuando vas a un medidor de velocidad, además de decirte la velocidad que tiene tu internet actual, también te da un dato llamado ping. Bien, pues ese ping corresponde a nuestra latencia. Bueno, ¿y eso qué es? La latencia corresponde al tiempo de respuesta que tiene un servidor de internet a nuestro dispositivo de red. Es decir, es el tiempo que se tarda un servidor central en enviar datos a nuestro dispositivo. Por ejemplo, aquí puedes ver que mi internet tiene una latencia de unos 10 milisegundos. 10 milisegundos corresponden a la centésima parte de un segundo. Es decir, el servidor que tengo en Colombia tarda 10 milisegundos en enviarme datos de internet a mi modem y por ende a todos mis dispositivos. Por eso es que mientras más bajo sea el valor de tu ping, tendrás una mejor respuesta y conexión de internet. Pero la latencia no solamente existe para datos de internet, también existe para datos de intercambio de información. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo envío de imágenes en movimiento, señales de satélite, antenas de recepción y en nuestro caso, los controles de las consolas de videojuegos. Voy a tomar por ejemplo a la Nintendo Switch. Según los datos oficiales, el Switch Pro Controller tiene una latencia entre 3 y 5 milisegundos. Eso significa que su respuesta es prácticamente inmediata cuando yo presiono un botón. Por otro lado, el Joy-Con tiene una latencia entre 4.5 y 7 milisegundos. Obviamente la diferencia no es muy grande y para nada notable, pero simplemente nos indica que los juegos de Nintendo Switch responden más rápidos y precisos al Pro Controller que al Joy-Con. Bien, ahora hagamos otra prueba. Vamos a aumentar la latencia de respuesta al control de Nintendo Switch. Así está normalmente. Ahora vamos a intentar subirle la latencia al control. ¿Notan algo diferente? Si no lo vieron, se los diré. Cuando yo aumento la latencia del control, el personaje tarda más tiempo en responder al mando. En el primer caso la latencia es de 5 milisegundos, pero aquí en el segundo la latencia la aumenté a 19 milisegundos. Por eso responde de esta manera ahora. Vamos a dejarlo un poco más claro. Vamos a aumentar la latencia todavía más. ¿Notan algo más distinto aún?
Pues bien, en este momento la latencia del control la configuré en 91 milisegundos. Y como logran ver, el personaje tarda mucho más tiempo en responder. Entonces, esta explicación te sirve para entender qué es la latencia y simplemente se concluye como el tiempo de respuesta que tarda una acción desde que yo presiono un botón hasta que el personaje la realiza. Mientras más alta, pues más tiempo tardará en responder el personaje. Eso también se le conoce como el input lag. Bueno, ya entendiendo lo que es latencia, es hora de hablar de Google Stadia. Bien, cuando sobre el papel a mí me dicen que voy a poder jugar videojuegos solamente pagando una suscripción en cualquiera de mis dispositivos, pues todo el mundo dice wow, es genial. Es mejor que una consola ya que no tengo que comprar una y cualquier dispositivo me sirve. Bueno, realmente hay que analizarlo como es y todo lo que conlleva. ¿Por qué? Pues porque al ser un servicio de suscripción por streaming, estás ligado a varias cosas que desgraciadamente tú no controlas. Más que nada, Google dice que usará servidores dedicados para Stadia y eso está muy bien. Pero hay varias cosas que Google no te ha dicho y posiblemente tarde mucho en decirte. Lo primero que no te dijo es que vas a depender muchísimo de la infraestructura de red de tu país. Por ejemplo, ellos mostraron y probaron Stadia en Estados Unidos, un país donde la infraestructura de red es de las más avanzadas del mundo. Bien, allí está muy bien, pero ahora imagínate llevar eso a Latinoamérica, a Medio Oriente, a África o a Oceanía, donde prácticamente la red no se acerca para nada a los países del primer mundo y obviamente su infraestructura está muy pero muy por debajo de la de Estados Unidos. Obviamente su intención primaria es lanzar la plataforma en países del primer mundo, eso es claro. Pero también existe la casualidad que aún en países desarrollados, muchos juegos en la nube presentan problemas de rendimiento. Y si así es en esos países, pues imagínate en el resto del mundo. Simplemente se presentarán muchísimas fallas a la hora de ejecutar su plataforma. Pero bueno, ¿cuáles son esos problemas de los que hablo? Pues los siguientes. Como dije, Stadia se probó en Estados Unidos y tenía los servidores prácticamente ahí al lado de su conferencia. Es decir, obviamente la latencia iba a ser muy baja y va a responder muy bien porque la distancia es muy corta. Y el juego te va a responder vía streaming casi inmediatamente como pasa en una consola. Por eso mismo el ping que mi medidor de velocidad mostró era de tan solo 10 milisegundos. ¿Por qué? Pues porque estoy relativamente cerca del servidor. ¿Qué pasaría si estuviera un poco más lejos de él? Vamos a verlo. Probemos con este servidor de la ciudad de Medellín, a la cual estoy a mucho más kilómetros. ¡Voilà! Es más alto el ping. ¿Por qué? Pues porque obviamente estoy más lejos del servidor y el tiempo de respuesta va a tardar aún más. Obviamente eso va a aumentar la latencia. Hagamos otra prueba. Ahora con uno un poco más lejos, con uno de Panamá. Vaya, es todavía más alto pues por las razones obvias que les acabo de decir, pues porque está más lejos. Entonces, recapitulemos. Primero que nada, has de entender que los servidores van a estar en ciudades grandes y congestionadas. Así que si no vives en una de las capitales, pues difícilmente tendrás un servidor cerca, por el cual la mayoría de la gente no tendrá un ping bajo y su tiempo de respuesta va a ser muy alto. Bien, en cuanto a la prueba que hizo Google, esta se mostró entre comillas buena porque el servidor estaba ahí al lado de su conferencia. Obviamente su latencia era muy baja, pero imagínate que ahora estás a unos cuantos kilómetros de tu servidor, que ya tu latencia no es de 5 ni 10 milisegundos, sino de 30. ¿Recuerdas cómo se movía el Zelda a 19 milisegundos? O si no, imagínate estar a muchísimos más kilómetros del servidor principal y que tu latencia sea de unos 100 milisegundos. ¿Recuerdas cómo se movía el Zelda a 91 milisegundos? Pues con ese horrible retraso de respuesta vamos a tener que acostumbrarnos a jugar los juegos de Stadia.
Imagínate jugar un juego de lucha o un juego de shooter donde la concentración y los reflejos son importantísimos y tengan este tiempo de respuesta tan pero tan horrible. Simplemente no sería agradable. Lo segundo que no te dijo Google es cuántas megas de velocidad vamos a necesitar. Miren, yo sé que los videojuegos no son una necesidad. Incluso muchas veces pasan a ser un lujo. Pero eso no es excusa para decir que si no tienes una conexión de 50 megabytes, entonces eres un pobretón de tercera y que no mereces jugar Stadia. ¿Por qué lo digo? Porque se especula que Stadia podría necesitar entre 15 y 30 megabytes para tener una estabilidad aceptable. Y todos sabemos que mucha gente, incluso en los países desarrollados, no puede acceder a esa velocidad de internet. Sin contar que la infraestructura para esa velocidad es algo limitada. Entonces, pagar mucho dinero por un internet para un streaming que probablemente tenga fallas es un lujo que difícilmente poca gente podrá darse. Y lo tercero que no te dijo Google es que al momento de usar Stadia no había un tráfico de jugadores. Un servidor responde más rápido, obviamente, si el tráfico de usuario es menor. No es lo mismo para un servidor mover a 100 usuarios que a 100 millones. Prácticamente Google Stadia se mostró en movimiento sin que hubiera ningún tráfico de usuarios activos. Y si en los videojuegos muchos servidores presentan problemas con unos cuantos miles de usuarios, ¿cómo será cuando esa cosa se active y se muevan millones de personas por ahí intentando acceder al mismo servicio? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver Stadia. Muchos me preguntarán, ¿cuál es la diferencia en sí con Netflix? Si Netflix funciona, ¿por qué Stadia no podría funcionar? La diferencia se basa en algo muy simple. Netflix solamente muestra videos. Tú no puedes interactuar con un video. No puedes decirle a un personaje en una película que haga tal cosa. Algo que en cambio sí puedes hacer en un videojuego. Teniendo esto en cuenta, entonces te das cuenta que el intercambio de datos entre un control y un servidor es muchísimo más alto, porque obviamente es información que al controlar necesita un intercambio masivo de información, algo que tu internet deberá soportar al 1000 por 1000 para poder tener una experiencia agradable. Simplemente, la comparación con Netflix no es la correcta. Y por último, lo que muchos se preguntan, ¿está lista la gente para abandonar las consolas de videojuegos? Pues eso ya sería algo demasiado subjetivo. No sabemos si esa cosa va a necesitar muchas actualizaciones o parches o si nuestros dispositivos van a necesitarlos también. Lo que sí sabemos es que ahora los videojuegos dejarían de ser un producto del cual eres realmente su dueño, el cual puedes tener en tus manos y jugarlo y apreciarlo cuantas veces quieras, para ser un servicio de datos como los del celular, donde prácticamente el internet será tu limitante y Google el dueño de tus horas de juego. La pregunta es, ¿estamos listos? Personalmente creo que Google Stadia posee una tecnología y un concepto innovador, pero que está muy verde todavía, ya que no existen las infraestructuras necesarias para desarrollarlo, así como el avance tecnológico para soportarlo todo lo que quiere hacer Google. Y por un lado más social, no sé si la gente se encuentre preparada para abandonar las consolas, las cuales nos dan un carácter equitativo, para adquirir un servicio que en sintonía va a dividir a la clase social de los jugadores. ¿Por qué digo esto? Miren, yo sé que una persona en Estados Unidos va a tener muchísimo mejor soporte, rendimiento, experiencia, conexión a internet y disfrute del Google Stadia a comparación de si lo hago yo aquí en Colombia. Obviamente esa persona va a disfrutar una mejor experiencia porque su entorno está preparado para eso, mientras el resto del mundo pues difícilmente lo estaría. En cambio, dos consolas compradas en diferentes lugares del mundo nos van a ofrecer la misma experiencia, porque si yo me compro una PlayStation 4 en Japón, me va a funcionar igual a si yo me la compro en África. Esa equidad que nos dan las consolas es un punto importantísimo a favor de ellas. Es el punto que poca gente analizó sobre Stadia y las consolas y fue la razón principal que yo quería generar con este video.
Mientras que Google podría simplemente separarnos en clases sociales de jugadores según nuestra ubicación del mapa y conexión a internet, las consolas en cierto modo nos mantienen equitativos porque nos prometen una experiencia segura e igual para todos los demás que las posean. Además, puede que seamos muy anticuados pensando en esto, pero ¿a cuánto no nos encanta abrir un juego, ponerlo en nuestra consola y comenzar a jugar? Algo que no sé si Stadia podrá hacer. Por último, habiendo analizado todo esto, simplemente opino que el avance tecnológico nunca está mal. El problema que veo con Stadia y su entorno es que quieren volar sin haber aprendido a caminar. Quieren introducir una tecnología de vanguardia en un mundo que personalmente no veo preparado para esto. Quizá Stadia lo haga bien, tal vez no, el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, como jugador solo puedo recomendar cautela.